En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, bienvenidos amigos de Revelando a este programa de día miércoles 30 de octubre del 2024 y mañana se termina el mes, ¿eh? Y tenemos un fin de semana extra largo. Ya me imagino la cantidad de santiaguinos que va a llegar a nuestras ciudades. Y no lo digo en mala, lo digo constatando una realidad. Porque el señor ministro hoy día, no sé qué tendrá que ver, el subsecretario del Interior hablando de los autos que van a salir por las carreteras. Ahí me quedé pilla. Bueno, de algo tiene que hablar. Yo creo. Porque si se pone a hablar de lo otro, pues que ahí no sé. La verdad es que me quedé pilla claro. Me quedé. Pero en fin. Así es que bueno, bienvenidos a todos, esperamos se encuentren muy bien, esperamos tengan además un buen fin de semana y que nos escuchen aquí con paciencia nuestros argumentarios hoy día relativos a muchas cosas importantes que ya pasaron el fin de semana y que van a seguir pasando en Chile y en el mundo. Gracias a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su apoyo constante y uniforme. Muchas gracias a Radio Portales de Valparaíso. Hoy agradecemos a don Luis Salinas Taiba, que está ayudándonos a emitir el programa. Lo estamos grabando temprano, por si hay una noticia importante, y vaya que siempre hay, y que no la comentemos en el programa que se emite a las 6 de la tarde. Y lo segundo, y con esto termino, es que las opiniones que vertimos en este programa, don Daniel Arellano, quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones, no la data es universal, opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG, don Daniel Arellano. Muchas gracias, Pilar, muy buenas tardes, estimados auditores de Chile y Ultramar. Eso me gusta. Desde Arica, Parinacota hasta la Antártica. Muchas gracias por ser fieles auditores de este programa Revelando. Y aquí estamos una vez más en día miércoles 30 de octubre. Y también me uno a los agradecimientos de Pilar, a Asofar y a la Radio Portales. Y por supuesto también aprovecho de recordarle al general Geldres, general de Carabineros Geldres, que nos tiene que hacer el trabajo correspondiente de los mártires de Carabineros del día del mes de noviembre. Sí. Así que estoy un poco inquieto, porque estamos a 30 de octubre y todavía no la ha mandado. Y los vamos a recordar en unos breves momentos más. Pero Pilar, debo hacerte presente una situación que me tiene gratamente contento e impresionado. A ver. Pasé al Museo de Historia Natural de Valparaíso. ¿Aquí? Sí. Fue un toque y despegue. O sea, entré y salí porque quería tener una impresión de la muestra que está ahí, producto del hallazgo de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que fue hundida en 1804 frente a Cádiz. Historia que voy a contar un poco más adelante. Y bueno, el tema, insisto, lo voy a mencionar un poco más adelante, me voy a explayar al respecto, porque es muy interesante la muestra que hay ahí, porque una empresa norteamericana extrajo del naufragio que está a 1500 metros de profundidad, una serie de elementos que están en exhibición. Es realmente muy interesante y la muestra está muy bien montada, muy bien hecha. La verdad que un gusto verla. Insisto, solamente debe haber estado 2 minutos, como que quería formarme una primera impresión, pero obviamente voy a ir con bastante más tiempo porque vale la pena ir a verla. Museo de Historia Natural, que está en la calle Condel, exactamente. Y cerca al lado de la Municipalidad de Valparaíso. Al lado de la Municipalidad de Valparaíso. Yo diría que está entre la Municipalidad y la Plaza Victoria, por poner referencias claras. Y, estimados auditores, vale la pena venir a verla, porque realmente está muy bien hecha y es muy interesante. Por eso voy a contar la historia un poquito más adelante,
porque me impresionó y me quedé gratamente impresionado por la calidad de la muestra y por la forma en que se está presentando. Bueno, y efectivamente, tal como decías tú, tenemos muchas cosas que decir. Vamos a tratar de evitar el tema de las elecciones, porque yo creo que nuestros auditores deben estar un poco cansados de escuchar el tema de las elecciones. Es probable. Pero sí, yo creo que debemos alegrarnos de una cosa, que nosotros hace mucho tiempo estamos insistiendo en la necesidad de ir a votar, en la obligación de ir a votar, de manifestar nuestra opinión. Y yo creo que la participación ciudadana fue realmente buena. Cerca del 84% del padrón electoral. Podría ser mejor, sí, pero fue buena. Y fue una de las más grandes que ha habido en los últimos tiempos. Sí. ¿Tú no estás de acuerdo, parece? No, estoy de acuerdo en cuanto a que fue una buena participación, pero ¿Ya? hubo mucha gente que participó y votó nulo o votó blanco. Ese es el problema para mi gusto. ¿Eh? Hay mucha gente que fue a votar porque no quería pagar la multa. Hay mucha gente que fue a votar y hizo literalmente, y esto es, le entregaron el voto en la mesa, entró a la urna, volvió a doblar el voto, le puso el sticker de Cervel y no votó por nadie. Otros pusieron alusiones al Mago Valdivia y a los Pisco Sour, otro a Monsalve y el Pisco Sour Catedral. Otra gente, bueno, las típicas cosas. Tengo idea que hay mucha gente, por lo que he comentado con otras personas, que hay mucha gente que no va a votar, a la que no le gusta votar por razones de variado tipo, desde que todos los políticos roban hasta que no tengo por qué votar, y van exclusivamente para que no les cursen la multa. Y ese es un porcentaje muy alto. Y esto nomás y termino. En las elecciones de gobernador, Valparaíso, el ganador fue Mundaca, primero. Segundo, nulos y blancos. Tercero, Hoffman. Entonces yo creo que no basta con ir a votar. Ahora, cada uno vota como quiera, si esto es una cuestión de un ejercicio de libertad. Pero estar esperando una hora en la cola, en la fila para votar en blanco, para votar nulo. Luego, esa persona que vota blanco, que vota nulo, no se queje, que no pida subsidio, que no reclame contra la autoridad, que no diga que este gobierno es malo o bueno, o que la oposición es buena o mala. Eso no puede ser. Yo sé que hay otros países del mundo en donde esto se repite, pero a mí la verdad es que los otros países del mundo, estrictamente y con permiso, me importan nada. A mí las votaciones de Haití no me importan, o las de Mali, pero me interesan las de Chile, porque Chile necesita salir de un orificio en el que está. Por eso hay que votar. ¿Y qué podemos hacer? Porque hasta ahora se ha logrado, por el tema de la multa o lo que tú quieras, que la gente vaya a votar. Ese es un primer punto. O que vaya a los locales de votación. Sí, ya. El segundo punto, ¿cómo solucionamos el segundo problema? Bueno. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un tema que es bastante interesante, y yo creo que es un problema de cultura cívica. Porque todavía yo creo que la gran mayoría de la gente parece que no entiende, o no sabe, o no conoce, o nadie se lo ha explicado, o nadie se lo ha contado, y ahí yo creo que es una tarea que tenemos que hacer nosotros, cómo está estructurado el sistema político de este país. Y yo, de forma muy sencilla, estimados auditores, esto parte, ¿no es cierto?, de un elector, una persona X. Esa persona tiene que, por obligación moral, tiene que pertenecer a una junta de vecinos. Esa junta de vecinos tiene que estar en contacto con un concejal de la municipalidad. Ese concejal obviamente está en contacto con el alcalde. El alcalde está en contacto con el gobernador y con los cores. Es decir, hay todo un aparataje que tiene que partir funcionando desde el elector, es decir, de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que establecer ese canal de comunicación con el concejal, con el core, con el alcalde, y de tal manera de hacerle presente nuestras inquietudes. No nos quejemos más. Detectemos el problema, identifiquemos cuál es la solución y tomémonos el trabajo de mandarle una notita a nuestro concejal, a nuestro alcalde, a nuestro gobernador, a nuestro consejero, que tienen la obligación de hacer algo por ese problema que nosotros estamos presentando. Estoy de acuerdo. Y yo creo que ahí tenemos que hacer presente cómo establecer ese canal de comunicación entre la dueña de casa que nos está escuchando en este momento, el dueño de casa que está también ahí escuchándonos. Es decir, no nos quejemos más, no saquémonos de la cabeza el hay que, sino que el voy a. Y el voy a parte por una intención de hacer presente el problema.
Es lo primero que tenemos que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya, pero además voy a agregar otra cosa ahí. Los electores, que somos la inmensa mayoría en Chile, chilenos y extranjeros, los electores tenemos que tener buenos candidatos en las elecciones. Sí. Los partidos políticos que existen en este país en este momento, que son 800.000, pero están los más importantes, tienen la obligación de presentarnos buenos candidatos. No le pedimos a los partidos que nos presenten a filósofos, a Sófocles, a Aristóteles, no, ni a Einstein. No, eso no, ni tampoco a santos. Estarían en la santidad. ¿Y al mago Valdivia? Ese era mago, no santo. Ya. Okay. Entonces, si nosotros les exigimos a los partidos que nos presenten a buena gente de variado tipo, no tiene por qué ser un universitario, puede ser una persona que ni siquiera ha terminado la enseñanza básica, pero que es un gran dirigente vecinal y que se ha labrado su vida a pulso, por ejemplo. Pero tienen que ser buenos, porque resulta que estos días de elecciones, ¿cómo no va la gente a pensar tan mal de los políticos, que no de la política? Tenemos a una señora con arresto domiciliario y un marido diputado cuya oficina fue allanada ayer, bien o mal, con buena o mala intención. Tenemos a otro señor también con arresto domiciliario, el señor Jadwe. Tenemos a otro señor Torrealba de Renovación Nacional. Tenemos al de Algarrobo preso en no sé dónde diablo. Tenemos a dos por lo menos recién electos que tuvieron que llevarlos detenidos por violencia intrafamiliar y por alcohol. Tenemos a otro, el señor Reinao, que además imputado, sus causas dicen relación con delitos sexuales. ¿Ese es el amigo de Monsalve? El amigo Monsalve, con el que vivía en el sur. Tenemos a este otro caballero, a estos gobernadores relacionados con las fundaciones, y no solo de izquierda, porque Luciano Rivas perdió su elección, la perdió con Zafirio, hasta ahora, va a haber segunda vuelta. ¿Por qué la perdió con Zafirio? La perdió porque está metido en el lío de las fundaciones también, un señor de la derecha. Después nos presentan como candidatos a concejales a un montón de personajes que por lo pronto no saben hablar. Si no saben hablar, es obvio que no tienen idea de lo que tiene que hacer un concejal. Luego nos pasa muy parecido con los cores. Tenemos una cantidad de enredos con las platas terribles. Entonces, ¿qué dice la gente? Que gana el sueldo mínimo, que no puede ir al Van Buren porque no los atienden, porque no hay presupuesto, porque no hay quimioterapia, porque no pasa nada. ¿Qué pasa con el otro qué pasa con los que tienen que dejar a los niños chicos metidos debajo de la mesa porque hay un narcofuneral? ¿Qué pasa? Etcétera, etcétera. Y vienen los políticos a pedirnos los votos. O sea, entonces ahí hay un tema también. Y estoy de acuerdo contigo, identificado el problema, los partidos necesitan ponernos buenos representantes. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? El problema es identificado, ahora tenemos que buscar la solución. Claro, y la solución, en mi opinión, está si queremos que los partidos nos pongan buenos candidatos, tenemos que participar y pertenecer a un partido, porque es la única manera de exigir o de plantear el tema por los canales que corresponde. Porque si yo no pertenezco a un partido y voy a pedirle, no sé, al partido X, oiga, yo quiero que me ponga candidato a tal cosa, ¿usted quién es? Ni siquiera es militante, ni siquiera paga la cuota de 2.000 pesos o 1.000 pesos que tiene que pagar y me viene a exigir acá, no. Entonces eso significa tenemos que comprometernos. Y tenemos que comprometernos, nunca vamos a encontrar un partido, jamás vamos a encontrar un partido que coincida 100% con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros queremos. No, jamás. Nunca, jamás. No. Es decir, ahí tenemos que ser también flexibles, es decir, ya conforme. Este partido X o el que sea me representa en un 70%. Ya conforme, 70% es un porcentaje importante, ya, me meto. Y puedo trabajar y hacer mi labor desde el interior del partido. Porque desde fuera no voy a hacer nada. Pero nuevamente, o sea, hay dos canales. Una, la participación a través de un partido político y que no es excluyente a la participación a través de una junta de vecinos. Pero hay que participar. Sí. Hay que participar y hay que comprometerse. Entonces, a mí me llama la atención la gran cantidad de candidatos que eran independientes. No me digan con tonteras. O sea, digamos, uno podrá muy independiente será, pero uno tiene una orientación política, tiene una orientación en cuanto a partido
y tiene que buscar el que más la acomode. ¿Y por qué eran independientes? Bueno, porque yo creo que les daba vergüenza presentarse junto con un partido. Y porque muchos fueron desechados por los partidos. Bueno, también, es verdad. No le gustaba este candidato porque era medio popular. No, no le gustaba porque era medio rubio. Entonces, ¿esa gente qué hizo? Y porque el tema partidario es terrible. Sí. Que es una cuestión que también hay que modificar. Pero bueno, ¿y qué hicieron? Fueron independientes. Bueno, es que ahí está precisamente la labor que uno tiene que hacer desde el interior del partido. Es decir, oiga, usted... Porque al final designan, ya usted va a ir de candidato por tal parte, ya conforme. Pero la pregunta es, ¿y por qué lo designó a él? No, es que, ¿cómo se llama? Es medio amigo. No, pues no, a ver. Claro. No es el hijo de mi hermana. Claro, el hijo de mi hermana. Mi sobrino, es súper conocido porque el hijo de... Exactamente, que fuimos compañeros de colegio. Claro, no. Ahí no, pues, a ver, perdóneme. Entonces, ahí donde está la labor de los militantes de cada partido, decir que no, pues, a ver, el candidato tiene que reunir estos requisitos. Tiene que tener una determinada preparación, tiene que saber hablar, tiene que saber comportarse, tiene que tener una moral más o menos clara, ¿no es cierto? Sí, más o menos, tampoco tiene que ser santo. No, si santos no van a haber. No. Pero por otro lado, si nosotros tuviésemos ese escrutinio, que lo podemos hacer y lo podemos exigir siempre y cuando estemos de militante en un partido, bueno, hagámoslo. Entonces, porque si nosotros empezamos a escarbar, nos podemos dar cuenta en este momento que hay importantes figuras políticas que tienen altos cargos en el gobierno, que tienen una moralidad que es bastante cuestionable. Y no estoy hablando de que sea picaflor, que vaya, que bacana, no, conforme, pero hay un tema digamos que son más serios, meterse con cabros chicos, pedófilos, etcétera, etcétera, eso no es aceptable. No, bueno, pero eso es un delito. Bueno, pero, ese delito hay que denunciarlo. Bueno, pero, es un delito de acción, de acción penal privada, pero luego se pueden hacer cosas. Claro, pero claro que sí, pues. Claro. Pero de hecho, por ejemplo, como ejemplo, es inaceptable, por ejemplo, que el gobierno, sabiendo lo que había hecho Monsalve, no haya hecho nada durante 48 horas. Eso es impresentable. Peor es el de la izquierda española, que sabía hace 3 años que Íñigo Rejón se zampaba toda la que pasaba por delante en mala forma, porque no es que se la zampara, es un problema de él, sino que en mala forma y nada. Bueno, es que ahí está el problema. Y le echó la culpa al capitalismo, al neoliberalismo. Al heteropatriarcado. Claro, que no es culpa de él, sino fue influido por eso. Sí. Y este Íñigo fue el que le vino a hacer clase aquí a los amigos del Frente Amplio. Sí. Cómo robar plata para mantenerlos cuando pierdan las elecciones. Bueno. Es decir, pero todo eso, insisto, Pilar, si uno quiere hacer algo, tiene que comprometerse y tiene que integrarse en un partido político. No estoy diciendo cuál, integrarse en un partido político, si quiere cambiar las cosas que le parecen mal de los partidos políticos. Ahora, es una lucha titánica y es una lucha quijotesca. Y que no se va a acabar en 4 periodos, mucho tiempo. Pero por lo menos hay que ir diciendo que sabe que más, si usted quiere ser elegido, pórtese bien. Y hay un tema que para mi gusto es muy importante también, que es la famosa batalla cultural. Que la batalla cultural no siempre la dan los partidos políticos, aunque deberían darla, la batalla cultural se da también desde otros estamentos. Y esa batalla es muy importante, porque, por ejemplo, cuando a mí me meten en cabeza que los ricos, que los pobres son pobres porque los ricos tienen la culpa, o me meten en cabeza que a mí el Estado me lo tiene que dar todo, yo tengo que ir a la contraofensiva y decir, mire, eso no es así. Esta cosa no funciona, ni siquiera en los países más desarrollados y a los que nosotros miramos con envidia, sobre todo los de la Europa del Norte. No funciona así. O sea, a mí el Estado me tiene que dar solamente en aquellas oportunidades en que yo no puedo por ciertas circunstancias que tienen que estar establecidas en la ley. Pero el Estado no puede ser asistencialista. Ya, evidentemente, si estamos saliendo de una guerra mundial o estamos con el tema de Gaza y Cisjordania, evidentemente que la cuestión económica tiene que funcionar distinto una vez terminado eso. Pero en países como el nuestro no. Y no podemos acostumbrar a la gente a esa política asistencialista. Porque esa política asistencialista, que es básicamente de la izquierda, genera adeptos, pues. Bueno, claro. Pues lógico, no estoy haciendo nada y me llega el bono. Esa es la caridad en vez de la solidaridad. Entonces hay mucho de batalla cultural aquí, y en la que tienen que participar los partidos políticos, además con el ejemplo, pero también otros estamentos que tienen que hacerlo en castellano, en español, no en latín. Ahí caemos, digamos, a esta dicotomía filosófica que tiene años, digamos, en cuanto a creer en el individuo
que es capaz de salir adelante solo, que yo creo que es así, o definitivamente capturarlo y tenerlo bajo mi control mediante bonos y dádivas. Y estamos muy en esa. Y ahí está la diferencia entre la caridad y la solidaridad. La solidaridad es una ayuda temporal, momentánea y limitada en el tiempo, de tal manera que si te está yendo mal, conforme yo te voy a ayudar, pero sale tú solito. La caridad es, ¿estáis mal? Bueno, yo te mantengo ahí, no te preocupes. Entonces te controlo. Yo quiero a mi patria, yo soy patriota. No soy nacionalista, porque ser nacionalista es otra historia, soy patriota. Sí, lo digo con ningún orgullo, con ninguna falta de modestia, pero a mí me impresiona cómo Chile ha ido virando en cuanto a forma de trabajar y de enfrentar la vida. Yo entiendo que también debe haber un tema mundial, no sé, las redes sociales, el TikTok, no tengo idea, pero me doy cuenta, también tiene importancia ahí, ha tenido harta injerencia la llegada de extranjeros, sobre todo de la zona centroamericana, no, sin menospreciar a nadie, pero creo que ha tenido mucha importancia también, porque vienen de sociedades socialistas y asistencialistas, y veo con horror, para mi gusto, lo que pasa en muchas de nuestras ciudades, donde eso del esfuerzo, más o menos nomás. ¿Para qué trabajáis si está el bono? Oye, no pagues la luz, cuélgate a no sé qué. Ya. No des boleta, no. Pregunta en el supermercado, ¿usted factura o boleta? Perdón si me estoy llevando una botella de whisky, hombre. ¿Qué factura? Estoy llevando queso Camembert y factura. Esta disociación con lo que es la realidad del trabajo. La ley del menor esfuerzo. Entonces, yo creo que ahí también hay razones para ciertas elecciones, para ciertos resultados electorales, que a mí me parecen impresentables. El ejemplo de Viña, que lo voy a comentar, el ejemplo de Viña, punto. No voy a decir nada más. Bueno, es así, pero nuevamente, estimados auditores, ya logramos como mucho arrogarse, digamos, se logró, sí. En vez de logramos, se logró, mejor, sí, se logró. Se logró una alta participación, pero ahora tenemos que terminar de quejarnos, identificar el problema y actuar de acuerdo a la institucionalidad que tiene este país. Juntas de vecinos, partidos políticos, pero evitar el quejarse, el hay que, y cambiarlo por el voy a. Sí. Pero tenemos que irnos. Sí, hay que irse, tiene que ser. Nosotros debemos hacer la revolución cultural aquí, como en la China, 2 horas. Pero ya. Antes de presentar la chanson, el intermedio musical, que va a ser en este caso La Otra España, de Mocedades, grupo extraordinario, realmente extraordinario. Ayer estuve buscando una canción y me quedé pegado ahí leyendo la historia de Mocedades, que es bastante... pongámosla sinuosa, por decir un término suave. ¿Y por qué elegí la Otra España? Porque leí en un periódico días atrás la historia de una fragata, Nuestra Señora de las Mercedes, que la mencioné ya al comienzo de este programa, que fue una fragata española que vino aquí a Indias, vino a las Indias, doblando, pasando por el Estrecho de Magallanes, a principios del siglo antes pasado, estamos hablando a comienzos de 1800 por ahí, y estuvo en Callao, y pasó por varios otros puertos recogiendo los tesoros para llevárselos a la corona, y también algunas familias, soldados y viajeros que se embarcaron en esta fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Y un día antes de llegar a Cádiz, fue atacada por una flota inglesa. Eran 3 naves las que iban ahí, fueron atacadas por una flota inglesa, a pesar de que habían firmado la paz un año antes. La pérfida Albión. No sé si sabían que habían firmado la paz o no, pero bueno, el asunto es que un disparo certero, desgraciadamente, impactó en esta corbeta, Nuestra Señora de las Mercedes, y murieron 270 personas, no hubo sobrevivientes, y se fue a pique con los comerciantes, los soldados y varias familias que regresaban a España después de haber servido aquí en Sudamérica, y bueno, se fue a pique con todos sus tesoros, entre los cuales estaba 500.000
monedas de oro y plata, algunas de ellas acuñadas aquí en Chile, más una serie de otros tesoros, elementos que iban de regreso a España. Bueno, este barco, Pecio. Un Pecio es un barco sumergido, y quedó a 1.500 metros de profundidad, y una empresa, Odyssey Marine, después de mucho estudio y mucho trabajo, logró ubicarla y rescatar muchas piezas, y hubo un feroz litigio en Estados Unidos porque la pregunta era a quién le pertenecía. A esta Odyssey, a esta empresa Odyssey, que había sido rescatada en aguas internacionales, o a España. Bueno, finalmente las cortes norteamericanas decidieron que era tesoro español y fue entregado a España, y los españoles, bueno, hicieron todo un trabajo arqueológico al respecto y hicieron una exposición itinerante que en este momento está en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Hay que ir a verla. Que hay que ir a verla de todas maneras. Hoy día, tal como lo dije, hice un touch and go, entré, miré, dije, no, en realidad hay que ir con mucho tiempo porque hay mucho que leer, mucho que estudiar, y están las piezas ahí. O sea, es realmente increíble ver esta cantidad de monedas. Y bueno, el gobierno español está pensando en dejar en comodato algunas de estas monedas aquí en Chile para exhibición, porque realmente vale la pena rescatar, ver ese gran tesoro que se hundió con Nuestra Señora de las Mercedes, esta fragata. Así que, estimados auditores, quedan gratamente invitados al Museo de Historia Natural porque no se van a desilusionar. Es una muy buena presentación, muy buen montaje de este hallazgo que nos une a España una vez más y que data de 1804, cuando fue hundida esta fragata. Así es que los dejamos con Mocedades, con una canción que precisamente se llama La Otra España, que habla precisamente de América. El hombre del sombrero de la ancha. Exactamente, el hombre del sombrero a la ancha, y eres la otra España, aquella que huele a caña, tabaco y brea. Sí, la de piel dorada, la marinera. La perezosa. O sea, la perezosa, ya, pero es que yo pensaba en el Caribe. Bueno, lo que tú quieras, pero esa es la imagen de este grupo que es extraordinario. Así que regresamos en breves momentos más. Muchas gracias y hasta unos minutos más. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día 30 de octubre del año 2024, el último programa de este mes. Así es. Y después de haber escuchado a Mocedades con la canción La Otra España, en homenaje y recordando también esta extraordinaria exhibición en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que está aquí en la calle Cóndel, entre la Municipalidad y la Plaza Victoria, donde vale la pena venir a verla de todas maneras. Y bueno, tenemos varios temas en que comentar, pero yo partiría, Pilar, agradeciendo a Asofar, como siempre, su auspicio de este programa, que ya llevamos más de 8 años. Muchas gracias por ello a Asofar y a todos sus socios, que nos permiten salir al aire por la radio Portales, la primera de Chile, la radio ancla, la radio insignia de Valparaíso, en 89.5 FM y 840 AM, y en todas las redes sociales se puede escuchar. Así es que muchas gracias tanto a Asofar como a la radio por ello. Y yo partiría recordando a los carabineros fallecidos en el cumplimiento del deber un día 30 de octubre. Recordemos que en el mes de octubre Carabineros tiene 100 mártires. 100 mártires. Muchos. Y el día 30 de octubre recordamos a tres mártires. Uno, el cabo Raúl Gutiérrez Aravena, de dotación de la 10ª Comisaría Quinta Normal, que falleció un 30 de octubre del año 1969, convirtiéndose en el mártir 572. El año 1990 fallece el carabinero Roosevelt García Barrera, de la 1ª Comisaría de Angol, pasando a ser el mártir 906. Y el año 2000, el cabo segundo Eugenio Naín Cañumil, del departamento OS9, que pasa a ser el mártir 1221. Así que para ellos un sentido recuerdo, los tenemos presentes, no van a pasar al olvido, siempre van a estar aquí presentes con nosotros, por lo menos aquí en esta Radio Portales, y gracias al trabajo que hace el general Geldres, un trabajo muy, muy extenuante y muy acucioso de rescatar a todas estas personas, chilenos como nosotros, que
fallecieron en el cumplimiento del deber por cuidarnos a nosotros. El Cabo Naín tiene una ley que lleva su nombre. Exactamente. Sí. Ley que a doña Carolina Toá no le gustaba, a doña Carolina Toá Morales no le gustaba porque según él ella era la ley de gatillo fácil. Pero no sé si será el mismo... No, ¿en qué año murió? Del año 2000. Me da la impresión que no. No, entonces, perdón, no. Me retracto, no es que no escuché el año. Es que el apellido no es tan habitual y el Cabo Naín, muerto hace no mucho tiempo, pocos años, 3 años, claro, tenía los dos apellidos eran mapuches. Sí, exactamente, claro. Ya. Pues lo que habla un poco de la integración indígena, digamos, la población chilena, que no es tema, nunca ha sido tema, salvo para aquellos que lo quieren hacer tema, que en forma artificial. Por supuesto. Pero así que los recordamos con mucho sentimiento, con agradecimiento a estos 3 mártires que fallecieron un día 30 de octubre, en diferentes años, el año 69, el año 90 y el año 2000. Y bueno, uno de los temas que me llamó la atención revisando lo de las efemérides internacionales fue la emisión que hizo Orson Welles, que era un locutor, el año... Un actor también. También, exactamente, un actor. El año 1938, cuando la radio estaba en sus primeros años, pero estaba no era un asunto masivo, pero era el único medio con la cual uno se podía comunicar o podía comunicar. Y es bien curioso, estimados auditores, esta situación, porque Orson Welles, que era un actor, tenía una suerte de radioteatro, un radioteatro, y hizo un libreto basado en una novela, La Guerra de los Mundos, en donde se simulaba, era una novela de ciencia ficción, simulaba la invasión de la Tierra, de nuestro planeta, por seres de otro planeta, de otras galaxias. Y esto lo hizo en forma tan real que la gente en Estados Unidos creyó que era efectivamente real, verídico. Y produjo un caos realmente espantoso. Es decir, llamaron los bomberos, los policías, y la verdad que costó mucho aquietar a la población de que esto no era efectivo. Sí. Entonces, un acontecimiento. Bueno, y fíjate que me estaba acordando porque tiempo atrás existían los radioteatros aquí cuando Radio Portales fue pionera de radioteatro. Cuando no teníamos tele todavía, estoy hablando de la década de los 60. Bueno, la tele llegó aquí el año 62, pero antes de eso... ¿No llegó cuando llegó el hombre a la luna? No, con el Mundial de Fútbol. Llegó con el Mundial de Fútbol. Es que nosotros tuvimos listo, ya. Pero yo me acuerdo de cabro chico haber estudiado el gran radioteatro, haber escuchado el gran radioteatro de la historia, que era muy entretenido, uno que fue escrito por Jorge Nostroza. Y la verdad que toda la gente se concentraba a esa hora a escuchar qué es lo que estaba pasando por la radio, y obviamente también uno dejaba volar su imaginación. Claro. Y escuchaba estos radioteatros que eran muy reales, y lo hacían en forma muy... con todos los sonidos del caso, la impostación de voces, era realmente muy entretenido. Bueno, y esto ocurrió el año 1938 con este señor Orson Welles, pero ¿qué es lo que demostró esto? Era el poder que tenía la radio, el poder de llegar a grandes cantidades de gente, de dar una información, en este caso... Él dijo claramente que esto era ficticio y que no era real, pero la gente que llegó a mitad del programa no escuchó lo anterior, claro, sino que prendió la radio y se escuchó con una invasión de seres de otros planetas que nos venían a invadir y que nos venían a tomar tomar el control de la Tierra. Hoy día Orson Welles estaría querellado, demandado, denunciado. Claro, exactamente. Y con todas las indemnizaciones del caso, imagínate. Claro. No, fue muy interesante fue un acontecimiento. Fue un acontecimiento a nivel mundial, sí. y se estudia todavía como fenómeno de las comunicaciones. Sí. Bien entretenido e interesante leer al respecto. Hoy día nos hemos vuelto más incrédulos. Entonces hoy día, además como uno recibe tanta tontería por redes sociales, uno hoy día se preguntaría ante un episodio real,
real diría, no, esto es una fake news, o sea, yo no me voy a preocupar de esto. Y no, es cierto, porque estamos en el mundo de la incredulidad, pues. Pero fíjate que es curiosa porque en las encuestas de confianza ciudadana la radio tiene una alta confiabilidad. No, la radio sí. Pero yo creo que está dado fundamentalmente por la persona que está detrás del micrófono. Y yo creo que ese es un factor importante. Más que la radio en sí es la persona que está detrás del micrófono. Es decir, claro. Si uno escucha, por ejemplo, aquí a Carlos Tapia, sabe perfecto, el mundo sabe quién es. Claro. O Claudio Alvarado también. Claro. Es decir, y son gente que lleva años y obviamente se establece un lazo aéreo entre el locutor y el radio escucha o el auditor, que va generando un lazo de confianza. Es decir, si lo dice fulano de tal, bueno, es porque por último lo dice él. ¿Le creo o no le creo? Y porque la radio acompaña. Exactamente. Y porque uno está en cualquier sitio y puede estar escuchando radio y no viendo televisión. Sí. O sea, ese tema de que muchas veces se ha comentado que una mujer, por ejemplo, que es dueña de casa, un ejemplo, que es dueña de casa, está haciendo la comida, puede estar escuchando radio perfectamente, pero no puede estar viendo tele. No. Y lo otro es que es un medio de más confianza porque en televisión se apunta mucho a la figura del periodista, rostro y toda esta tontera. Y ahí están machacando con cuestiones como si el auditor fuera tonto. En cambio, en radio eso no se puede hacer. No se puede. Uno en la radio hay que ser relativamente ágil y hay que ser opinión política la que se quiera, no hay ningún problema, pero en la radio básicamente hay que informar. Y hay que informar con rapidez, con agilidad. Cuestión que no puede hacer la televisión, porque la televisión, o sea, que podría, pero que no hace, porque sabemos que está toda la mañana con un tema. Claro. Monsalve, Valdivia, si alguien se envenenó con un chocolate, por ejemplo, cualquier cosa, y son reiterados en eso, y dan mala información, y hay mucho rasquerío en la televisión. En cambio en la radio, sobre todo en las radios de que tienen raigambre, no. Quienes transmiten se preocupan de hablar bien, de hablar claro, de fundamentar sus dichos. Eso en televisión no se da. Efectivamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Por supuesto. Y hacerse responsable de lo que uno dice. Pues, exactamente. Claro. Sí. Oye, y otro tema que me gustaría tocar, porque es a mi juicio muy importante, es que el año 1972, no mucho tiempo atrás, convulso, Perú, Ecuador y Chile proclaman su soberanía marítima sobre una franja de 200 millas a partir de su costa. Es lo que en este momento se conoce como la zona económica exclusiva, que fue ratificada en la Convención de Jamaica, sí. 82 o el 84, creo que el 84. No recuerdo, pero al alero de la Convención del Derecho del Mar, exactamente, Naciones Unidas. 1984, si no me equivoco. Entonces, y en ese aspecto fue Chile junto con Perú y Ecuador fueron los pioneros que idearon esta figura jurídica, que en realidad es súper importante porque protege también nuestros recursos naturales. Sí. Y ahí está la importancia de contar con una marina que pueda vigilar este espacio marítimo, y 200 millas es mucha, son 360 kilómetros. Es bastante grande el espacio que hay ahí, a lo cual nosotros tenemos que agregarle el mar que generan nuestras islas oceánicas. Islas oceánicas, ¿es redundante o no? No. Pueden haber islas lacustres. Claro. No es redundancia. Hablando de Rapa Nui, específicamente Rapa Nui, Sally Gómez y obviamente Juan Fernández, claro. Que nos proyectan hacia la Polinesia. Sí, y nosotros ahí tenemos comillas, suerte, voy a decir suerte, aunque estrictamente no es así. Primero, un recordatorio con orgullo para todos los juristas chilenos que participaron en la creación de esa figura. Sí. Una cuestión que no es fácil además, porque uno dice, hoy las 200 millas medimos para acá, para allá. No es el tema así. Pero tenemos una suerte, si se la puede denominar así, que es el Gran Pacífico, que no tenemos los problemas que suceden, por ejemplo, en el Mar Caribe, donde claro. Los estados ribereños se enfrentan los unos a los otros. Nosotros, afortunadamente no tenemos ese problema. Y hemos tenido alguno con el Perú. Claro, pero no tenemos problemas con nuestros vecinos del frente, porque nuestros vecinos del frente están muy lejos. Sí. Y las zonas económicas exclusivas no se topan, y luego de esa zona económica exclusiva hay un altamar, que donde rige otra normativa. Así es que
Buen el recordatorio, muy bueno. Así es que un agradecimiento a todos estos juristas que materializaron esto y también a todos los países que participaron en la Convención del Mar, que aprobaron esta situación, siendo que hay países que todavía no ratifican esa convención. Estados Unidos. Exactamente. Rusia. Las grandes potencias. Ninguna. No, y China, la verdad que no, Tampoco. China no sé tampoco. No, las grandes potencias no, y la explicación que dan ellos partiendo por Estados Unidos da una explicación impresionante, pero participa en todos los foros, Sí. con derecho a voz, pero no a voto. Y la explicación que dan, a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué no han ratificado esto? Porque no forma parte de su legislación. Respuesta de todos los norteamericanos. Nosotros cumplimos siempre con la normativa, no tenemos para qué adherir a nada. Ok. Pero eso no significa, bueno, de hecho la Armada aquí sabemos que está permanentemente preocupada de este gran espacio marítimo, razón por la cual se requiere contar con aviones de exploración aeromarítima, y un avión de exploración aeromarítima requiere contar con una gran autonomía y buenos sensores, ¿no? Por ejemplo, los P-3 tienen una autonomía de 8 horas. 8 horas es mucho tiempo, además que tienen 4 motores, cuando están en patrullaje en su zona cortan 2 y con eso ahorran combustible, claro, y vuelan con solamente 2. Bueno, esa es una de las tantas labores que se cumple para proteger nuestro mar territorial, nuestro maritorio, como le dicen algunos. Ah, sí. Yo habitualmente no lo digo porque eso me trae otro recuerdo, recuerdo una palabra que no es que es el paritorio. Lo usan los españoles. ¿Panitorio? Paritorio, que es el lugar donde las mujeres van a parir. Ah, mira, no tenía idea, no tenía. Pero la encuentro un poco dura yo. Por eso no hablo de maritorio tampoco. Hablo de territorio que sea heteropatriarcal. Bueno, pero ese es el tema, así es que nuevamente recordando nuestra zona económica exclusiva que tenemos que cuidarla. Muy bien. Y nuestro mar representa muchísimo más que la porción de tierra en la cual vivimos. Aun cuando nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que Chile es un país pequeño. Sí. Eso es estúpido, y que Chile es un país pobre. No es ni lo uno ni lo otro. Exactamente. Chile es un país enorme. Mal gestionado. Eso sí. Sí, pero bueno. Eso sí. Tenemos que aprender tenemos que mejorar nuestra gestión. Pero lo que es más importante, Pilar, y yo creo que recalcarlo acá, es que nosotros sabemos, estamos en una situación actual ahora, top, pero sabemos que podemos estar mejor. Siempre. Y sabemos que podemos estar mejor porque estuvimos mejor. Tenemos experiencia. Tenemos experiencia, es decir, ahí debe estar centrado nuestro punto a apuntar, nuestro enfoque, es decir, sabemos que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo en este momento, pero para ello requerimos buenos líderes, buenos conductores que entiendan que el progreso, que el bienestar de la población está íntimamente ligado al desarrollo económico que tengamos. Que lo que no significa depredar, extraer en forma excesiva, no, sino que se trata de hacer las cosas como corresponde. Cosa de ver el tema de la fruta, por ejemplo, nada más. Las cerezas en este momento que son un boom, y los chinos se vuelven locos con las cerezas chilenas. Exactamente. Terrible, bueno, sí. Y eso significa depredar la tierra en ningún caso. No, y además que yo creo que ya es imposible volver a comillas a esas épocas de depredación. Ya no se puede. Ya no se puede. Y me parece muy bien, me parece muy bien, porque también la tierra se cansa y la tierra deja de producir, eso es una realidad. Y el cobre se nos va a acabar en algún minuto, y como el salitre no se nos acabó, pero caímos en desuso y quedamos de modé, y el cobre se va a acabar en algún minuto y vamos a tener problemas con el litio también. Entonces yo estoy segura que los líderes, aquellos que están preocupados del crecimiento del país por sobre la contingencia política, tienen que pensar en que Chile es un país que, no siendo pobre, no tiene los recursos naturales que tiene Venezuela, por ejemplo, que es una realidad, ¿ya? Independientemente de sus gobiernos, que no es tema. Entonces hay que apuntar a otras cosas, hay que ver cómo Chile se va a desarrollar, hay que favorecer a la inversión extranjera, hay que establecerle reglas claras a la inversión extranjera, hay que cuidar nuestros recursos, por supuesto que sí, hay que establecer un sistema impositivo que le permita a la empresa extranjera trabajar en Chile y dejar en Chile lo que corresponda. Hay que preocuparse de esas cosas. No, y yo digo, aquí no me importa el porque yo no soy experta en eso, entonces eso hay que decirlo. Hay que cuidar el patrimonio,
hay que preocuparse de las necesidades más grandes que tienen los chilenos o que tenemos los chilenos. ¿Y se puede uno preocupar de esas necesidades? Evidentemente que sí, sí se puede. Pero porque hay medios. Los presupuestos que el Estado de Chile destina, por ejemplo, ahora yo estoy impactada con los presupuestos que destinó al Ministerio de Cultura. Y para mí que la cultura es vital. Para mí es vital. Pero no me parece que haya que asignarle plata a un ministerio absolutamente politizado, donde lo más importante ha de ser la muñeca gigante, los pasacalles, los mimos y el resto nada. Y es el ministerio que más dinero, cuyo presupuesto más creció. Para mí ese no es el ministerio más importante. Honestamente no. Creo que el de salud, el Ministerio de Salud es el más importante. La sanidad pública es vital, porque la privada se agencia de otra manera, pero la salud pública es vital. ¿Qué porcentaje de chilenos acude a la salud privada? La mayoría va a la salud pública. Y va a la salud pública porque no puede ir a la privada. Claro. Porque ya quisiera ir a la mejor clínica de Santiago. Y si pudiera, se iría a la mejor clínica de Miami. Pero tiene que ir a la clínica, a la salud, a la sanidad pública. En mal pie. No porque no tenga dinero, sino porque la gente lo administra mal, la gente gestiona mal, porque ponen a cualquiera en un cargo, porque lo ponen por razones políticas. Les insisto en el ejemplo muy pedante. Me ponen a mí a cargo de todos los observatorios astronómicos de Chile. A mí, que no entiendo nada, que me van a hacer lesa hasta cuáles son las constelaciones. Pero me ponen porque soy del partido, porque soy amiga de. Eso pasa en Chile. Sí. Entonces, no. Pues nuevamente, pero se puede. Desde el interior de un partido o a través de la Junta de Vecinos con nuestros políticos tenemos que hacer las cosas y hacerlos trabajar. Si más que mal, el sueldo que reciben es pagado por todos nosotros. Ese punto me parece súper importante. Asumen las autoridades tenemos primero la elección del 24, obligatoria para gobernadores, la segunda vuelta en nuestro caso. El 24 de noviembre. 24 de noviembre. Sí. Pero los alcaldes asumen el día 6. El día 6 se constituyen los consistorios. 6 de diciembre. Diciembre, ok. Bueno, no sé cuándo asume el Consejo Regional, porque está un poco, porque también depende del gobernador, pero no sé en este minuto, lo reconozco. Bueno, van a tener que empezar a trabajar nuestros candidatos, pues. Sí. Porque se acabó yo espero que, yo quiero, yo prometo, se acabó. Van a tener que trabajar ahí. Y yo espero que la maquinaria política no los enrede, sobre todo en el gobierno regional. Los consejos es una historia distinta, pero en el gobierno regional, que no los enrede la maquinaria política y que trabajen. Porque ellos, como los concejales y los señores diputados, senadores, presidentes y ministros, obtienen como remuneración lo que sale de los impuestos que nosotros tenemos que pagar y que el Estado no nos permite obviar. Exactamente. Nosotros no podemos decir, no voy a pagar la contribución, no voy a pagar el permiso de circulación, no voy a pagar el TAC no porque es privado, no voy a pagar cualquier impuesto. Los comerciantes no pueden hacer eso. Nosotros no podemos hacerlo. No. Entonces, uno tiene que exigir que aquellos que fueron elegidos por nuestro voto, por el voto de los otros, trabajen. Así es, pues. Mira, nos van quedando 6 minutos. No, nos queda harto todavía. 6 minutos. Ya. Bueno, hablamos de la participación electoral, hablamos de Íñigo Torrejón, el referente del Frente Amplio Español, el referente del Frente Amplio chileno, que vino aquí a enseñarles cómo robar. Pero quiero decir algo sobre... Sí, de Íñigo. Sí, quiero hablar algo de Íñigo Errejón, súper breve. Íñigo Errejón es un pajarito de izquierda radical que estuvo en Podemos primero, luego se fue a Más Madrid y ahora forma parte de Sumar. Bueno, formaba. Era el portavoz parlamentario de Sumar. Y dicen que se sabía de estos abusos a las mujeres, abusos sexuales, terminales y no terminales, para no insistir en la historia. Se sabía hace mucho tiempo. Y eso es un tema que es un tema reprochable. Pero a mí me parece también reprochable que a Íñigo Errejón o a Pablo Iglesias o a cualquiera se lo sancione y se lo condene por redes sociales. Para algo hay una policía. Claro. Y para algo hay una fiscalía. Entonces Íñigo Errejón será el monstruo más grande, el monstruo de Gotemburgo, el de Rotemburgo, ¿ya? El caníbal de Rotemburgo, ya, será eso. Pero tiene que haber un juicio en contra de ese hombre. Así como tiene que haber un juicio también con el señor Monsalve. Justamente, tiene que haber un proceso.
Y tiene que haber un proceso que en algún minuto se transforme en público para que sepamos realmente lo que pasó, porque hasta este minuto solamente saben la historia Monsalve y la afectada, nada más. Claro. El resto son puras elucubraciones. Este gobierno ha manejado muy mal esa crisis, además. Entonces ha sido la prensa escrita la que ha tenido aquí la primera voz. Pero a Monsalve tienen que juzgarlo. Tienen que juzgarlo con las normas que existen hoy día en los códigos, que son las normas a las que nos sometemos nosotros si cometemos alguna infracción o algún delito. Y se tiene que saber. Sí, no, eso es absolutamente cierto y tiene que ser así. La pregunta es, viendo, digamos, todo lo que está pasando con el estamento judicial, ¿llegaremos a algún lado? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Y con esto quiero recordar algunas cosas, algunos temas que tenemos pendientes. Por ejemplo, tenemos pendiente el ataque al metro el día 19 de octubre de 2019. Que no fue nadie, seguramente Orson Welles y los extraterrestres. Bueno, claro. Ese es un tema pendiente. Sí. Segundo tema pendiente, tenemos los vuelos con migrantes de Haití durante el gobierno de Bachelet. Bachelet 2 y los sobrecitos amarillos. Exactamente, eso también tenemos un tema pendiente. Tenemos también pendiente la investigación de los pagos no acreditados de la alcaldesa Toá durante su gestión como edil de Santiago. Sí, no se sabe nada. Tenemos algunas temitas pendientes que ahí están durmiendo el sueño de los justos hasta que alguien se decida a despertarlos y resucitarlos. Porque nosotros tenemos el derecho, así como la prensa tiene el derecho de informar, nosotros también tenemos el derecho de saber qué es lo que está pasando, especialmente con nuestras autoridades que fueron elegidas y que son pagadas por nosotros. Y cosas como esa y otras más, porque en esa relación faltan un montón de casos. Faltan varias historias ahí. Votaciones, podríamos hacer un ranking. Hagamos, claro. Sí. Y le podríamos hacer un seguimiento a las historias. Bueno, ese tipo de situaciones es la que provoca en la gente, en mucha gente, la conclusión de que cuando hay que ir a votar no voto por ninguno, porque todos son o ladrones, estafadores, bla, bla, bla. Claro. Eso es, lamentablemente. Y como no hay juicio, en cambio cuando uno tiene un problema, un juicio de arrendamiento, a los 2 meses tiene la sentencia dictada, claro. como debe ser, uno dice, pero ¿cómo? Y estos señores de la Corte Suprema se pasaban por el aro toda la ley, sí. ¿Y les pasó algo? Bueno, sí, fueron destituidos, que es un terrible deshonor, pero más allá que eso no, pero ahí nomás, y los fallos que dictaron, ahí quedaron, ¿no? Y a la gente a la que pusieron en los puestos porque ellos intervinieron, ahí quedó nomás. Ahora hay una cuestión que yo quisiera comentar brevemente. El ministro Muñoz fue destituido, ¿no es cierto? Sí. Fue destituido por una acusación constitucional que se presentó como habitualmente se presentan, Corte de Apelación, Cámara de Diputados, Senado. Un abogado de Valparaíso interpuso un recurso de protección aquí en la Corte de Valparaíso en favor del ministro Muñoz. ¿Por qué le interpuso acá? Porque aquí se resolvió la acusación constitucional, así que este es el terreno, aquí la Corte es la competente. Interpuso un recurso de protección que fue acogido a trámite. Tendrá que resolverse. Si esa causa esa no fue obra del juez Muñoz, porque el juez Muñoz no ha dicho nada, de manera que le debe parecer bien. Si esa causa sigue su curso normal, se dicta una sentencia, eso puede llegar a la Corte Suprema. ¿Y qué sala va a resolver eso? La tercera sala. La misma de él. Yes. Bueno. ¿Ya? Esas son las cosas que tenemos que corregir y no aceptar. Se nos fue el tiempo, así es que muchas gracias, estimados auditores, por vuestra atención. Y será hasta un próximo miércoles, Pilar. Sí, gracias por soportarnos, ¿no es cierto? Y nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles 6 de noviembre. 6 de noviembre. Buena tarde, mejor semana, que lo pasen muy bien. Y mucho cuidado en este fin de semana largo, cuidarse, mucha gente dando vueltas, circulando. Sí, cuidado mucho. Sí. Bien, muchas gracias, será hasta un próximo miércoles. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado... Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial.
Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.